despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio que se llama Un mensaje con propósito aquí de la Iglesia Cristiana Nuevo Renacer. Hoy vamos a hablar sobre el tema pobres en espíritu y vamos a hablar cómo lo presenta nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que él de entrada, él choca muchos conceptos de cómo pensamos. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo acerca de los pobres en espíritu. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, es contradictorio pensar en pobreza, pero pensar en bienaventuranza. ¿A qué pobreza se refiere el Señor Jesucristo? Bienaventuranza significa dichoso, bendecido, feliz, ¿sí? Pero lo relaciona con una pobreza, con una clase de pobreza específica que es ser pobre en espíritu. Bien, y eso, entonces, ¿qué es eso de ser pobre en espíritu? Porque dice que aquellos que sean pobres en espíritu tendrán una recompensa. ¿Y esa recompensa cuál es? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la recompensa es inmensa, la recompensa es gigantesca. Entonces, para entender esa recompensa, para entender cómo llegar allá, debemos entender la primera parte, que es ser pobre en espíritu. Bien, entonces ser pobre en espíritu es reconocer que la humanidad está caída en pecado, ¿sí? Y no solamente la humanidad de manera global, sino el ser. Lo que somos ha sido infectado por el pecado. Por eso uno ve que desde muy niños los bebés arrancan a palmotear a los papás o a los hermanitos, dicen, les gusta decir groserías y la gente cuando les celebra que diga groserías, dicen mentiras, ¿sí? Entonces la humanidad está caída desde sus orígenes y poder entender que tenemos esa pobreza como humanidad delante de Dios es ser pobre en espíritu, pero necesitamos entenderlo bajo la luz y la cobertura de Dios, porque en nuestro propio entendimiento vamos a pensar que son problemas psicológicos, problemas sociológicos, problemas de salud, pero a todos esos problemas hace falta un eje, todos esos problemas. Leía la introducción de un libro que se llamaba La psicología de Dios y el escritor del libro, un psicólogo especialista en psicología, en tratamiento de familia, en tratamiento clínico, decía, en la psicología falta un eje central y es entender que hay pecado en la humanidad. Entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, de Pedro? El apóstol Pedro cuando estaba en la barca, estaba pescando toda la noche y no pudo pescar nada, pero cuando llega el Señor Jesucristo le dice, echa la, la red al otro lado y entonces Pedro dice, pero toda la noche aquí viene el Señor, pues yo lo hago, sí, yo lo hago. Y cuando empieza a jalar toda esa cantidad de pescados. Vamos a leerlo en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas 8, que dice que hicieron entonces señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y viniesen y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, llenaron ambas barcas de pescado. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El milagro de la pesca al ver que pasar toda la noche y de un momento a otro que se llenen dos barcas, no pescar nada y llegar un momento por la palabra de Cristo y que se llenen dos barcas, Pedro entendió que no estaba frente a una persona normal. Pedro entendió que había un santo de Dios delante de él y no era más sino que el mismo Dios hecho hombre. Entonces, reconociendo ante esta luz de Jesús, reconoce algo dentro de él y dice, apártate de mí, porque soy hombre que pecador. El encuentro con Cristo
permite iluminar lo profundo de nuestro corazón y permite que veamos esas tinieblas que hay en nosotros. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 y 9. Mire lo que dice acerca de la obra del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y mire lo que dice respecto al pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que para Cristo aquí nos da también una definición acerca de lo que es el pecado. No creer en el Hijo de Dios es ser pecador. Tener un corazón activamente rebelde contra nuestro Señor Jesucristo es el pecado manifestado en la vida de una persona. Y la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Venir a revelar que nuestra vida está apartada en rebeldía contra el Hijo de Dios. ¿Sí? Os convencerá ¿de qué? De pecado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo para que por medio de la revelación y el entendimiento de que Dios es santo, santo, santo y nosotros somos ¿qué? Pecadores, entonces podamos comprender nuestra verdadera situación y condición espiritual. Bien, entonces, ¿cómo salir de esas tinieblas? Miremos lo que nos enseña el Señor en Lucas capítulo 18, versículo 13, hablando acerca de la parábola del fariseo y de el publicano. Lucas capítulo 18. Aquí ya llegué, versículos 13 y 14. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Llegaron los dos, según el versículo 10, dice que dos hombres subieron al templo a orar. Y en este momento muestra acerca de la oración del publicano. Dice, más el publicano, estando lejos, versículo 13, no quiere ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba ¿qué? El pecho, diciendo, Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el mismo Señor Jesucristo, que éste descendió a su casa ¿qué? Justificado antes que el otro, que el fariseo, porque cualquiera que se humillara, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, entonces, acercarnos a nuestra realidad o poderla comprender por medio de la iluminación del Espíritu Santo es ese paso de gracia que Dios nos da, que nos permite reconocer que somos pecadores y redespierta la oración, una oración que muestra lo profundo de nuestro corazón ante Dios, una oración reconociendo la verdad ante Dios, que necesitamos de Él, que necesitamos ser perdonados, lavados, renovados, transformados, que pensábamos que éramos buenos, pero a los ojos de Dios, viendo la luz de las Escrituras, Dios conoce el corazón hasta lo más profundo y cuando Dios desnuda el corazón del hombre va a encontrar cosas y va a encontrar la verdad, ¿sí? Pero lo importante es que esa verdad sea revelada a nuestro entendimiento espiritual por medio del Espíritu Santo para que podamos verdaderamente entenderlo y saber que somos ¿qué? Pobres en espíritu. Hablando, mire, este publicano bajó, ¿qué dice el Señor Jesucristo que bajó justificado? Vamos a hablar acerca de eso. Mateo 6:33, ¿qué dice el Señor? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente, aquí lo tengo, permítame, el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos buscar? Primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Mas Lucas capítulo 18, bajó justificado después de una oración de arrepentimiento y de clamar por perdón a Dios. Entonces, vemos que ser pobre en espíritu nos da la ventaja de poder acercarnos a la voluntad de Dios, de poder meternos en el plan de salvación de Dios. Porque si por revelación de Dios, Dios muestra nuestra naturaleza y nuestro corazón para que Él nos pueda sanar, para que Él nos pueda renovar, para que Él pueda limpiar toda oscuridad que haya en nuestras vidas,
mire que cuando el Señor Jesucristo, mire Lucas capítulo 5, versículo 20, si ustedes leen ese título, es cuando el Señor Jesucristo le llevan un paralítico que no podía caminar, se lo llevan y lo meten por el techo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y dice el versículo que se lo presentaron y dice el versículo 20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo así? Si se lo traen para sanarlo y Jesús le habla de pecado. Entonces el reino de Dios y su justicia refiere a que las escrituras buscan sanar lo profundo, lo verdaderamente, lo que Dios quiere sanar es tu corazón y es mi corazón delante de la presencia de Dios. Y las demás cosas se os darán por añadidura. Pero la justicia de Dios es una justicia que perdona, que renueva, que sana, que libera, que transforma, que nos reconcilia con Dios el Padre por el perdón, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y ahí es que entendemos que hay alegría y que hay felicidad y que si tenemos esa reconciliación con Dios por haber reconocido por su Espíritu la maldad de nuestros corazones y el pecado en el que vivíamos, Dios puede cambiar esa oscuridad en luz. Dios puede transformar la rebeldía en piedad, en devoción. Dios puede transformar la vida impía sin Dios en una vida de comunión con nuestro Dios y Padre. Por eso es que el Señor dice que los pobres en espíritu son ¿qué? Bienaventurados. Porque el ser pobre en espíritu nos permite experimentar la reconciliación con Dios y ver a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Como que nosotros ya no podemos salvarnos a nosotros mismos, como decía Pedro, apártate de mí, Señor. Como dice Isaías 9:6, uy, Señor, muerto estoy, hombre de inmundo de labios soy. Pero Jesús vino, Dios envió a su Santo Espíritu, Jesús vino para perdonar nuestros pecados, para acercarnos al Padre, para que seamos reconciliados con Él. Y siendo reconciliados con Dios, está la alegría del bienaventurado. De pobre en espíritu a bienaventurado. Y ahí está el reino de los cielos, porque ellos poseerán. De ellos es el reino de los cielos. Bendito es Dios, bendita sea su palabra, que nos muestra que el plan de Dios para con nosotros es de una bondad muy grande y muy bella, de querer reconciliarnos con Dios nuestro Padre como nuestro Señor y Salvador. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor. En verdad, gracias porque tu palabra nos muestra que si reconocemos nuestros pecados delante de ti, es por tu gracia también, Señor, porque el Espíritu Santo es quien viene a iluminarnos. Y que si verdaderamente clamamos a ti, reconociendo y pidiendo perdón, así como el fariseo, como el publicano clamaba a ti, Señor, golpeando su pecho en arrepentimiento, podemos encontrar perdón, podemos encontrar reconciliación, podemos acercarnos a ti, oh Padre Celestial, y poder ser abrazados por el Padre, por el amor del Padre manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy espero, oh Dios, de parte tuya, que se abra una esperanza en el corazón de las personas que están viendo este video, que están viendo este mensaje, para que puedan acercarse a ti y reconocer la pobreza espiritual en la que tal vez ha estado viviendo y poder llevarla a Cristo y poder encontrar una justicia mayor, la justicia de Dios, ser justificados por el perdón de Dios y por la obra de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Es muy bien, iglesia. Amigos que nos ven a través de las redes sociales, este es un mensaje con propósito. Esta es la Iglesia Cristiana Nuevo Renacer. Dios les bendiga.
Me despierto con un motivo.